Los taninos son compuestos polifenólicos muy astringentes y de gusto amargo que producen las plantas. Su sabor es muy áspero y producen sequedad en las mucosas de la boca al comerlos. Esta capacidad para secar las mucosas se conoce como astringencia y se dice que las plantas son astringentes. La importancia de los taninos en el mundo vegetal es su capacidad de proteger a las plantas contra las heridas que sufren. El hecho de que las protegen de los atacantes exteriores porque resultan tóxicos para los microorganismos o herbívoros o porque no son dirigibles. ¿Sabías que las plantas astringentes se tratan de plantas con alto contenido en taninos que poseen capacidad para actuar sobre la epidermis o las mucosas? También ejercen un efecto de drenado del tejido y una acción antiinflamatoria. Los taninos se clasifican en dos tipos, que son los taninos hidrolizables y los taninos condensados o proantoacinidinas. En los hidrolizables, también llamados gálicos o pirogálicos, estos taninos, como su nombre lo indica, se hidrolizan con facilidad, tanto por ácidos y álcalis como por vía enzimática, y son generalmente de formación patológica. Se localizan en algunas dicotiledóneas. Se encuentran en este grupo los taninos gálicos propiamente dichos, que son polímeros del ácido gálico, esteres de un poliol, generalmente de la glucosa. El ácido ciquímico es el precursor biogenético del ácido gálico. Se habla también de los llamados taninos complejos, que son elagitaninos más o menos modificados. En los taninos condensados se conocen también como no hidrolizables, ya que se hidrolizan con dificultad y por el contrario, el tratamiento con calor y ácidos minerales origina polímeros de alto peso molecular, que van de alrededor de 500 a 3000 daltons. Este tipo de taninos se producen en el metabolismo normal de los vegetales, por lo que son considerados fisiológicos y se encuentran ampliamente repartidos en el reino vegetal. Tienen una estructura similar a la de los flavonoides y carecen de osas en su molécula. Los taninos tienen efectos buenos para la salud, aunque también pueden comportarse como antinutrientes al reducir su absorción. Los taninos los podemos encontrar en aquellos alimentos que al comerlos producen sensación de aspereza, sequedad y amargor. Un ejemplo es la fruta inmadura. Los taninos se extraen de las plantas con agua o con una mezcla de agua con alcohol, que luego se decanta y se deja evaporar a baja temperatura hasta obtener el producto final. Además, tienen acciones antioxidantes que protegen a las células ante las radiaciones libres y permiten reducir el riesgo de las enfermedades degenerativas. Sin embargo, no debemos abusar de los alimentos ricos en taninos, ya que en cantidades excesivas puede reducir la absorción de nutrientes como el hierro y las proteínas y ser causantes de carencias. Podemos encontrar los taninos en las uvas, el té, los granos de café, las espinacas, la granada, el membrillo o la manzana. En esta última, los taninos se presentan cuando la pulpa rallada de la misma se oxida. Tras sacarle la cáscara, así es como se debe consumir en caso de diarrea. Saber qué son los taninos y el efecto que tienen en el organismo es importante para utilizarlos adecuadamente a favor de la salud. En los alimentos podemos encontrar una arma terapéutica importante que no debemos desaprovechar. Los taninos en general son toxinas que reducen significativamente el crecimiento y la supervivencia de muchos herbívoros. Los taninos pueden inactivar enzimas digestivas de los herbívoros y crear complejos agregados de taninos y proteínas de plantas que son difíciles de digerir. Los taninos de las plantas también funcionan como defensas contra los microorganismos. Un ejemplo de esto es el corazón de la madera muerta,
de muchos árboles que contiene altas concentraciones de taninos que ayudan a prevenir el desmoronamiento por ataques de hongos y bacterias patógenos. Se encuentran en alimentos que al comerlos producen aspereza, sequedad y amargor. Un ejemplo de ellos es cuando comemos una fruta inmadura y al comerla, esta produce un amargor en nuestra boca que nos disgusta. Son compuestos fenólicos, poseen astringentes y antiinflamatorios. Son útiles para la diarrea o gastroenteritis. Tienen una acción antioxidante. Esta acción antioxidante es proteger las células ante los radicales libres. Un radical libre son átomos o grupos de átomos que cuentan con un electrón que no está aparejado, por lo que son altamente reactivos e inestables. Al ser inestables, para establecer un equilibrio se buscará robarle un electrón a otro átomo. Cuando esto sucede, el átomo que pierde su electrón se convierte en un radical libre. Esto hace que se vaya generando una cadena que daña a las células y produce el envejecimiento y entre otras enfermedades. También permiten reducir el riesgo de enfermedades degenerativas. Una enfermedad degenerativa es una afección crónica en la cual la función o la estructura de los tejidos u órganos afectados empeoran con el transcurso del tiempo. El exceso de los taninos reduce la absorción de nutrientes como hierro o proteínas. Los podemos encontrar en uvas, té, café, espinacas, granada, membrillo o manzana. En la manzana se presentan cuando esta, al ser rallada, se oxida. Hay dos tipos de taninos condensados y taninos hidrolizables. Los taninos hidrolizables son polímeros formados a partir de un ácido gálico y los taninos condensados se forman a partir de la antocianidina. Los taninos tienen una expresión en el vino. La propiedad de la uva para hacer el vino son llamados polifenoles, que son antocianinas. Las antocianinas son las encargadas del color. Se encuentran en aquellos vinos que tengan crianza en madera, principalmente. Los taninos ganan suavidad y calidad al estar en madera. Los taninos que contienen los vinos para envejecer aumentan con el tiempo, es decir, que se polimerizan. Al principio los taninos son más reactivos con las proteínas de nuestra saliva y por eso notamos la sequedad. También por esto notamos el sabor a veces muy seco del vino. A medida de que el tamaño de las moléculas aumenta, la reactividad del tanino disminuye. Se consigue dejando el tanino se críe en botella para que pierda aspereza o aumente de tamaño, con lo que precipitarían y el vino se suavizaría. Esa es una de las expresiones que contienen los taninos. Pero hay muchísimas más expresiones en otros alimentos, como pueden ser frutas. Para concluir con este tema, damos por hecho que los taninos más que nada son compuestos fenólicos con una gran capacidad para combinarse en proteínas y polisacáridos, ya que los taninos realizan múltiples funciones en nuestro organismo porque se unen con una gran facilidad a las proteínas y traen beneficios como los problemas cardiovasculares, antioxidantes y reductores de colesterol en una alta proporción, pero en sí son aquellos encontrados en diferentes especies de plantas. Los taninos son polifenoles, ampliamente distribuidos en muchas especies de plantas, donde juegan un papel importante para disuadir a los animalitos de su consumo y también en la regulación del crecimiento vegetal, como el vino tinto, las uvas, el té, el café, las espinacas, la granada o algunas frutas como la manzana. También los encontramos en la cerveza, los frutos secos como las nueces, almendras o avellanas, e incluso en hierbas y especias como los clavos, el comino, el tomillo, la vainilla y la canela. Este efecto de sequedad se llama efecto astringente, muy útil ante casos de diarrea. También tiene efectos antiinflamatorios y para nada nos olvidemos de su acción antioxidante,
que protege a las células ante los radicales libres y permite reducir el riesgo de enfermedades degenerativas. Y, como ves, los taninos tienen muy buenos efectos para la salud, pero también pueden comportarse como antinutrientes si se ingieren en cantidades excesivas, al reducir la absorción de algunos de ellos, como el hierro o las proteínas, y ser causantes de carencias